¿A ti qué quiere decirte? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? ¿Buenas qué? No, yo he adoptado hace un par de años porque me digan buenas. Buenas y ya está, Y ya ¿no? está. Si tú, una vez que te vas, te mantienes vivo porque estás en el recuerdo de todos los demás, pues esa persona nos ha ido. Y eso es lo que él consiguió. Onda Cero informa en este momento a sus oyentes de una noticia que ojalá no hubiéramos tenido que contar nunca. La noticia de la muerte de un compañero. Ha fallecido Juan Antonio Cebrián. De repente, por culpa de un infarto traicionero que llegó esta tarde sin avisar, sin darle ocasión a Juan Antonio de despedirse de ustedes. Hoy la vida, siempre imprevisible, nos ha dejado sin uno de los grandes de este medio. Solo la muerte le podía impedir acudir a la cita con la audiencia. Solo la muerte podía apartarle de este micrófono que era suyo. Esta es la noticia que ojalá nunca hubiéramos tenido que dar. Que se nos ha ido Juan Antonio Cebrián. Uno de los grandes. Uno de los buenos. Uno de los nuestros. Para mí, Juan era una persona optimista por encima de todo, con un sentido del humor fantástico, buena gente, leal, noble y sobre todo muy amigo de sus amigos. Mucho, mucho. En ese aspecto era fantástico y luego pues un hombre 100%. Juan Antonio era un periodista que amaba la radio y que su vida consistía en contar historias a la gente. Era un contador de historias. En el siglo XX ya apenas quedaban héroes, pero el espíritu de ellos anidó en los comunicadores. Y ya no solamente hablábamos de grandes científicos, de grandes literatos, de grandes militares, sino también de grandes comunicadores que sabían inculcar en sus oyentes, en sus lectores, en sus televidentes, pues determinados valores que nos hacían soñar, que nos hacían anhelar, que nos hacían discurrir sobre el acontecer de la raza humana. Que él, aunque no era un historiador, digamos, profesional, sí que era un buen divulgador de la historia, y en ese sentido él, y todo el mundo lo reconoce, ha sido creador de vocaciones, y eso, claro, es impresionante. Él tenía una capacidad para divulgar la historia, además accediendo a lo que sería la microhistoria. No hablaba de la gran historia, digamos, estructural, ¿no?, la historia un poco más abstracta, sino que iba a los personajes, y era él, a través de esas pinceladas que hacía, ¿no?, de esas historias que él narraba radiofónicamente, como hacía llegar esas emociones también de la historia. Y eso es también una firma muy personal, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, como te digo, despertaba muchas vocaciones y así lo reconoce también mucha gente. Esa pasión que tenía por la historia la transmitía también, que muchas veces Carlos Canales comentaba que era como si tuviese una máquina del tiempo, ¿no? Que él, más que narrar, era como si se trasladara al sitio, si estaba contando una batalla, o al lado, o era el amiguete del personaje que estaba contando, porque según lo estaba narrando, daba tantos datos y tantos detalles que parecía que lo estaba viviendo allí. Entonces el oyente, según estaba escuchando, era como si estuviera viendo casi una película. En realidad, Pelayo, cuando lanza ese asalto desesperado sobre el contingente musulmán, apenas, lo dicen además en alguna crónica, apenas cuenta con 105 godos a su alrededor. Pocos son para doblegar el avance musulmán. Pero más adelante, cuando ya empezó a tener problemas de visión, su mejor amiga era la radio. Y claro, la radio tenía la posibilidad de tener un mundo a su disposición, un mundo entero donde la imaginación era algo fantástico. Y yo creo que ahí fue cuando él dijo, creo que aquí está mi verdadera vocación. Y antes de empezar el programa
de empezar mi espacio y después, yo hacía absolutamente las cosas más raras y que nadie se pudiera imaginar, ¿no? Y las hacía, y la gente me decía, a lo mejor el oyente no lo entiende, no va a entender ese juego entre la gracia y temas tan serios como los que tú haces, ¿no? Sin embargo, absolutamente todo el mundo sabía que empezaba riéndose, terminaba riéndose, y en el medio hacíamos programas de investigación, pero de una cosa muy seria. Lo que sí que veo es que quizás la radio es un estado de ánimo. Cuando la gente escucha determinados programas y se engancha a esos programas, no es tanto quizás por lo que dicen, que es importante, sino por cómo se siente el oyente cuando escucha esos programas. Y eso, en ese sentido, escuchar el programa de La Rosa de los Vientos, para mí era participar de nuevos estados de ánimo. Es decir, incluso yo sentía estados de ánimo que desconocía. En ese sentido, creo que escuchando el programa de Cebrián uno se siente, por lo menos, mejor persona, es lo que yo considero. Y eso es un sello muy especial que él tenía y que muy pocos yo creo que consiguen. Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en La Rosa de los Vientos. Y claro, él decía, no, si es que yo no quiero que la gente me conozca como la persona que no ve y hace radio. Yo lo que quiero es que me conozcan como profesional de la radio. No lo ocultaba, o sea, si tú le preguntabas, él no lo ocultaba, pero no iba con el cartel, no era su tarjeta de presentación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces eso podría quitarle incluso crédito, porque a la hora de, por ejemplo, cuando él hacía los pasajes de la historia, que los hacía de memoria, pues claro, la gente dice, eso es imposible. Eso es imposible, toda esa cantidad de datos que está dando él y que lo esté dando de memoria y de la forma que lo está haciendo, es imposible. Entonces, claro, si decían, y encima que no ven, si es leyéndolo y te confundes. Entonces, claro, era una cosa complicada. Cuando ya le veían hacerlo en directo, pues ya, claro, alucinaban y decían, tío, eres un crack. Juan Antonio tenía una frase que resume un poco su filosofía, que yo creo que es cierta, que de hecho yo la explico en la universidad, y es que la radio durante el día se oye y por la noche se escucha. Eso quiere decir que tú por la noche a la gente le tienes que estar enganchando continuamente, porque si no la gente al final se queda dormida. Durante el día tú puedes conducir con la radio, tú puedes estar en casa afeitándote y tal, pero por la noche no, por la noche no hay nada. Esa es la filosofía de Juan Antonio, que fue capaz de captar a un público que la gente no veía que estaba ahí. Juan Antonio fue alguien que hizo programas de un nivel cultural absolutamente altísimo y que fue capaz de traer a la radio a la gente más joven de todas las familias. Sí, yo lo que digo es que todos los días perdemos una docena de genios en el anonimato y se van. Y nadie sabe de ellos, de su historia, de su peripecia, de lo que han hecho, de sus angustias, de sus alegrías. Pero al menos una docena de genios se van todos los días sin que sepamos de ellos. Misión es la nuestra, no es una misión para nosotros, intentar localizarles y contar su historia para deleite de los coetáneos o para gusto de las generaciones futuras. Ojalá que seamos capaces en nuestra profesión de periodistas o de escritores de encontrar esos genios, porque es lamentable que se vayan sin el reconocimiento debido. Que me parece muy bien que en el cielo tuvieran problemas de audiencia y que le contrataran en Onda Cielo para hacer el programa allí, ¿no? Pero que nos pareció a tantos y tantos miles de personas, nos pareció una putada que nos dejara. Y que lo único que deseo es que tenga claro en su programa que me haga un espacio para que dentro de unos años podamos hacer radio juntos nuevamente. Bueno, nosotros día a día lo sentimos. Hay
un apartado en la asociación que se llama Mi Homenaje, y la gente lo sigue homenajeando.